Bienvenido a dos ejemplos de factoring utilizando el método de sustitución. Cuando una expresión se asemeja a la forma ax al cuadrado más bx más c, podemos usar el método de sustitución para intentar factorizar la expresión. Mirando la expresión ax al cuadrado más bx más c, observe cómo el factor variable del término medio es x, y si ajustamos al cuadrado x, obtenemos el factor variable del primer término, que es x al cuadrado. Las expresiones deben ajustarse a esta forma para usar el método de sustitución. Nuestra primera expresión es x elevada al poder de 2,5 más 3x elevadas a la potencia de 1,5 menos 40. Observe cómo el término medio tiene un factor variable de x elevado a la potencia de 1,5. Necesitamos verificar si cuadramos x elevado a la potencia de 1,5 obtendremos x elevado a la potencia de 2,5. Entonces, si tenemos x elevado a la potencia de 1,5 y lo elevamos al cuadrado, observamos cómo hacemos que x aumente a la potencia de 2,5 porque cuando tenemos potencias elevadas a las potencias, multiplicamos los exponentes. Entonces, escribamos la expresión dada como un cuadrado de x elevado a la potencia de 1,5 más 3 veces x elevado a la potencia de 1,5 menos 40. Al escribir la expresión en este formulario, verificamos si es el formulario que necesitamos, y también ayuda a realizar la sustitución. Ahora presentamos una nueva variable y la establecemos igual al factor variable del término medio. Entonces, para este ejemplo, dejemos que u sea igual a x elevado a la potencia de 1,5. Ahora escribimos la expresión en términos de u debido a que u es igual a x elevado a la potencia de 1,5, ahora podemos escribir la expresión como u al cuadrado más 3u menos 40. Ahora factorizamos esto en términos de u, y lo escribimos de nuevo en términos de x, y nuevamente esta es una u. Si se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es u al cuadrado, que es igual a u multiplicado por u, tenemos un factor de u aquí y un factor de u aquí. Debido a que el coeficiente principal es 1, ahora necesitamos encontrar los factores negativos que se suman a los tres positivos. Como la suma debe ser positiva, observe que 5 veces negativo 8 positivo es igual a 40 negativo, y 5 negativo más 8 es igual a 3 positivo. Los dos factores que necesitamos son 5 negativos y 8 positivos, lo que significa que un factor es u menos 5, el otro factor es u más 8. Y ahora que lo tenemos factorizado en términos de u, lo escribimos de nuevo en términos de x usando u igual a x elevado a la potencia de 1,5. Lo que significa que un factor es x elevado a la potencia de 1,5 menos 5, y el otro factor es x elevado a la potencia de 1,5 más 8. Esta es la forma factorizada de la expresión dada. Y ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo, que es un poco diferente. Observe cómo tenemos la cantidad x menos 3 al cuadrado menos 7 veces la cantidad x menos 3 más 12. Si bien podríamos multiplicar todo esto a partir de un factor final, usemos el método de sustitución. Mirando este producto aquí, observe cómo tenemos un factor de x menos 3, y luego aquí tenemos dos factores de x menos 3. Dejemos que u sea igual a x menos 3 y realicemos la sustitución. Si u es igual a x menos 3, ahora podemos escribir el cuadrado de x menos 3 como u al cuadrado, y luego tendríamos menos 7 veces u más 12, y ahora factoricemos esto en términos de u, y escríbalo de nuevo en términos de x. Si esto factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que u multiplicado por u es igual a u al cuadrado, tenemos un factor de u aquí y un factor de u aquí. Debido a que el coeficiente principal es 1, cuando define los factores de 12 positivo que se suman a 7 negativos, que son 4 negativos y 3 negativos, observe que 4 veces negativo 3 veces negativo es igual a 12 positivo, y 4 negativo más 3 negativos es igual a 7 negativos, lo que significa que, en términos de u, un factor es u menos 4, y un factor es u menos 3. Ahora tenemos que volver a escribir esto en términos de x. Recuerde que u es igual a x menos 3, lo que significa que puede escribir el factor de u menos 4 como la cantidad de x menos 3 menos 4. Y podemos escribir u menos 3 como la cantidad de x menos 3 menos 3. Pero debemos simplificar los dos factores. X menos 3 menos 4 es igual a x menos 7. Y x menos 3 menos 3 es igual a x menos 6. Esta es la forma factorizada de la expresión original.
Y de nuevo factorizamos esto usando la sustitución en lugar de multiplicar todo esto y luego factorizar. Espero que hayas encontrado esto útil.